Iglesia, buenas noches, ya Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar acá esta noche con todos ustedes, todas las personas que nos están viendo, que nos están escribiendo. Les amamos, les bendecimos. Ha sido un bonito tiempo de oración, un bonito tiempo de palabra, de ministración. Y bueno, esta noche queremos compartir de parte del Señor una palabra muy hermosa. Yo creo que la palabra de esta noche es de esas palabras que transforman realmente nuestras vidas, que confrontan toda nuestra vida cristiana. Y yo quiero que todas las personas que nos están escuchando allí desde sus casas, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, desde las diferentes ciudades, desde los diferentes lugares, yo quiero que podamos cerrar los ojos un momento y oremos al Espíritu Santo pidiendo que nos dirija, que nos direccione en esta noche. Amén. Padre amado, yo te doy gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos permites tener. Gracias por tu palabra que nos has dado, Padre amado, para que podamos recibir de ella, Padre. Gracias porque es a través de tu palabra que tú nos ministras, nos hablas, Padre. Y te pido que esta noche tu palabra haga mella en nuestros corazones, que deje una huella, Padre, que, como dice la palabra, sea confrontando, sea redarguyendo, sea ministrando en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Yo quiero hablar en esta hermosa noche acerca de el servicio. Y el servicio es un tema que quizás todos conocemos y algunos de nosotros prestamos algún servicio dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de la comunidad, dentro de una institución, dentro de algún lugar hemos servido o hemos sido servidos. Y yo quiero hablar esta noche porque el servicio lo podemos entender y lo podemos ver de diferentes maneras. Hay muchas formas de ver el servicio y yo quiero hablar de tres formas en que la palabra de Dios nos enseña acerca del servicio. La primera de ellas, amados hermanos, es que el servicio es un acto de amor. La Biblia dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y nos habla la Biblia que el servicio es un acto de amor. Cuando nosotros servimos a alguien, lo hacemos porque amamos el servicio, porque amamos a esa persona. Y el servicio podemos entenderlo como un acto de amor, pero también podemos entender el servicio como un acto de obediencia. El servicio es un acto de amor, pero también es un acto de obediencia, porque el Señor Jesús a través de la palabra nos enseña y nos da el mandato de servir a nuestro prójimo, de servir al necesitado, de servir al que tiene alguna necesidad, de servir a nuestra familia, de servir a nuestro prójimo, de servir en el ministerio. Y cuando servimos es un acto de obediencia. El servicio así, mis hermanos, si lo vemos de esta manera, es un acto de amor al Señor, de amor a la iglesia, de amor a las personas, pero también es un acto de obediencia. Un acto de obediencia a la palabra, un acto de obediencia a nuestro Señor Jesús, un acto de obediencia al Padre. Y por tercero, yo quiero hablar que el servicio es un acto de gratitud. Es un acto de gratitud. Cuando tú eres agradecido con algo o con alguien, tú le brindas un servicio porque estás valorando lo que esa persona ha hecho. Cuando tú eres agradecido con tu iglesia, cuando tú eres agradecido con tu comunidad, con tu familia, tú les sirves. Y la palabra de Dios enseña que el servicio es un acto de amor. Quiero que usted diga conmigo allá en su casa, un acto de amor, un acto de obediencia y un acto de gratitud. Son tres cosas, tres principios que la Biblia nos enseña acerca del servicio. Vamos a aprenderlos. Un acto de amor, un acto de obediencia y un acto de gratitud. Y yo quiero centrar el mensaje esta noche en el tercer punto, en el servicio como un acto de gratitud. Y quiero hablar de tres mujeres que yo le quiero ser muy sincero,
poco se predica de estas mujeres, poco se enseña a estas mujeres, pero fueron mujeres indispensables dentro del ministerio de Jesús. Fueron mujeres que en el ministerio de Jesús desarrollaron una labor muy importante, yo diría de las labores más importantes, pero siempre hablamos de los 12 discípulos o de las personas que rodeaban a Jesús muy directamente, pero poco hablamos de estas mujeres que cumplieron un rol importante dentro del ministerio de Jesús. Y es importante hablar de ellas porque desarrollaron un servicio al Señor Jesús. Y esta noche yo quiero que usted me acompañe en su Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Allí en la pantalla va a salir Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 55 y 56. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 55. Dice la palabra de Dios: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Yo quiero que usted pueda subrayar en ese pasaje bíblico dos palabras. Habían seguido a Jesús. Quiero que usted subraye seguido a Jesús. Y la segunda palabra que usted debe subrayar en su Biblia es sirviéndole. Dice la Biblia: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y hay un tema importante dentro de este pasaje bíblico, y es que habían unas mujeres que estaban mirando desde lejos la crucifixión de Jesús, pero dice la Biblia que estas mujeres habían seguido a Jesús y habían servido a Jesús desde Galilea. Desde el viaje de Jesús hacia Jerusalén tuvo que pasar por Galilea, y desde Galilea estas mujeres siguieron a Jesús y sirvieron a Jesús. Mateo 27, 55 y 56. Pero vamos a leer algunos pasajes paralelos para entender la palabra de Dios. Los pasajes paralelos, que los que desean tomar apuntes, son pasajes que están en el mismo tiempo y lugar, pero en diferente libro de la Biblia. Es por eso que quiero que me acompañe en su Biblia al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Versículo 40 y 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 40, dice la palabra de Dios: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Quiero que usted subraye en su Biblia esas dos palabras: le seguían y le servían. Seguían y servían. Y otras muchas habían subido con él a Jerusalén. Y yo estaba estudiando este pasaje bíblico y yo quiero explicar, antes de seguir en la enseñanza, dos cosas. La primera de ellas es que hay un orden de palabras dentro del versículo. En la etimología del versículo, el orden de las palabras es muy importante. Estas mujeres primero siguieron a Jesús y después le sirvieron. Y hay un orden en nuestra vida cristiana en donde primero seguimos a Jesús y después le servimos. ¿Por qué este pequeño detalle? Porque muchas personas a veces desean servir al Señor Jesús, pero no han llevado una vida en donde han seguido los pasos de Jesús, en donde han seguido las palabras de Jesús, en donde han seguido el testimonio de Jesús, donde han caminado por donde Jesús caminó. Y es importante que para servir al Señor Jesús primero le hayamos seguido.
Y no es simplemente la decisión de aceptarlo. El seguir a Jesús es un acto de caminar con Jesús. Por eso dice la Biblia que le siguieron desde Galilea hasta Jerusalén. Fue un acto de caminar con Jesús. Y el seguir a Jesús es indispensable en la vida de todo creyente. Seguir a Jesús no significa aceptarle como Señor y Salvador. Seguir a Jesús no significa ir a la iglesia. Seguir a Jesús no significa conectarse con nosotros en nuestras transmisiones. Seguir a Jesús es un acto de caminar con Jesús, de caminar en sus palabras, de caminar en su propósito, de ir por donde Él anduvo, de llevar el testimonio de Cristo. Siguieron a Jesús y sirvieron a Jesús. Subraye en su Biblia estas dos palabras: le seguían y le servían. Dice el versículo 40 y 41. El versículo 41 dice: quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas habían subido con él a Jerusalén. Yo le pregunté a mi esposita le pregunté antes de comenzar la enseñanza, que para ella qué significaba el servicio, y ella me dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo: es un acto de perseverancia, es un acto de perseverancia. Y sabe, estas mujeres cuando estuvieron con Jesús en Galilea, le pudieron haber servido en Galilea y él pudo haber partido y ellas haberse quedado en Galilea. Pero dice la Biblia que ellas le sirvieron desde Galilea hasta Jerusalén. Fue un acto de perseverancia. Y me llamó mucho la atención estas palabras de mi esposa, como ella decía: el servicio es un acto de amor, es un acto de obediencia, es un acto de gratitud, pero es un acto de perseverancia. Estas mujeres no solo sirvieron a Jesús en su encuentro personal con Él, sino que sirvieron a Jesús hasta el día de su partida. Perseveraron en el acto, perseveraron en el camino, perseveraron siguiendo a Jesús, perseveraron sirviendo a Jesús. Un acto de perseverancia. Quiero que me acompañe al tercer pasaje paralelo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 49. Dice la palabra de Dios: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y sabe, amada iglesia, cuando estudiamos la palabra de Dios debemos entender algo. Porque esta palabra es tan importante. Yo le quiero decir, para mí esta es una de las predicaciones más importantes que he tenido el privilegio de predicar. En los diferentes evangelios se narra la vida de Jesús. Y hay detalles que en un evangelio están, que en otro evangelio no están. Hay historias que en un evangelio están y que en otro no están. Y los evangelios entre sí se complementan. Es muy raro el pasaje bíblico que esté en los tres evangelios. Pero lo que me llama la atención de la escritura es que la Biblia está diciendo que muchas personas seguían a Jesús. Pero lo que llama la atención y lo que es importante es que siempre en el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, siempre la Biblia especifica de unas mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea. Mire lo que dice el pasaje. Pero todos sus conocidos, está hablando en general, todos los que seguían a Jesús y las mujeres. Y el pasaje, la palabra de Dios está haciendo un énfasis siempre en las mujeres que le habían seguido desde Galilea y estaban lejos mirando esta cosa. ¿Por qué eran tan importantes estas mujeres para los diferentes escritores? ¿Por qué fue tan relevante escribir sobre estas mujeres? ¿Por qué era tan indispensable detallar que habían 3 mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que estaban allí? ¿Por qué son importantes estas mujeres? Si la palabra de Dios nos detalla, si la palabra de Dios se enfatiza en estas mujeres, es porque eran importantes y porque hay un mensaje, amada iglesia, de lo que ellas hacían: seguir a Jesús y servir a Jesús. Pero la pregunta que yo quiero responder esta noche era: ¿cuál era el servicio que ellas prestaban a Jesús? Hoy en día conocemos diferentes formas de servicio. Conocemos la alabanza,
grupos de intercesión, grupos de célula, líderes de jóvenes, líderes de parejas, líderes de adultos, y hay diferentes clases de servicio: el que abre el servicio, el que ora por las ofrendas, el que dirige, el que ministra, el que toca el piano, el que recoge la ofrenda, el que reparte la Santa Cena, el que visita, el que llama. Y hay tantas formas de servicio, aún fuera de la iglesia hay tantas formas de servicio. El que visita a los enfermos, el que va a la cárcel, el que llama al que faltó, el que está pendiente, y hay diferentes formas de servicio. Pero la pregunta clave para responder por qué estas mujeres son tan insistentes en la palabra de Dios, por qué la palabra de Dios se enfatiza tanto en estas mujeres, para entender eso debemos preguntar cuál era el servicio que estas mujeres prestaban dentro del ministerio de Jesús. ¿Cuál era la función de estas mujeres? ¿Qué era lo que ellas hacían? ¿Qué era lo que ellas desarrollaban? Y sabe, yo creo que hay un mensaje hermoso. Y yo quiero que usted me acompañe a Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Vamos a releerlo primeramente en la Reina Valera. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas, predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían sacado 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Y ahora entendemos por qué estas mujeres decidieron seguir a Jesús y servir a Jesús. Cuando comencé la enseñanza, amada iglesia, yo les decía, hay 3 tipos de servicio en la palabra de Dios, 3 principios bíblicos: un acto de amor, un acto de obediencia y un acto de gratitud. Un acto de gratitud. La palabra de Dios dice que estas mujeres habían sido sanadas y libertadas por Jesús, y desde ese día decidieron seguir a Jesús. Mire lo que dice, quiero que leamos versículo 2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres servían a Jesús porque decidieron que su servicio iba a ser un acto de agradecimiento. Habían sido libertadas como María Magdalena, que el Señor Jesús les expulsó 7 demonios. Habían sido sanadas, habían tenido un encuentro personal con Jesús y decidieron servir a Jesús como un acto de gratitud. Como un acto de gratitud. Y para entender el por qué estas mujeres son tan importantes en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, debemos entender primero, estas mujeres decidieron seguir a Jesús y decidieron servir a Jesús porque Él había hecho algo en sus vidas maravilloso, y ellas deseaban ser agradecidas con el Señor Jesús. Pero yo le quiero decir algo que el Señor puso en mi corazón. No todas las personas que Jesús sanó le siguieron. No todas las personas que Jesús sanó le sirvieron. No todas las personas que Jesús libertó de demonios le siguieron. No todas las personas que Jesús libertó de demonios le sirvieron. La Biblia nos habla de muchas personas que Jesús sanó, que Jesús libertó, pero fueron pocas las personas, contadas las personas, que después de un encuentro personal con Jesús le siguieron y le sirvieron. Le siguieron y le sirvieron. Estas mujeres habían sido sanadas, habían sido libertadas y decidieron que su servicio iba a ser un acto de agradecimiento por lo que Él había hecho en sus vidas. Pero todavía no hemos respondido a la pregunta, amada iglesia. ¿Qué hacían estas mujeres? ¿Cuál era la labor de estas mujeres? Por eso yo quiero leer el versículo 3
en la Reina Valera, dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora quiero leer este pasaje en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional. Juana, esposa de Chuza, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Cuando nosotros estudiamos, amada iglesia, este pasaje bíblico en las diferentes versiones, traducciones, transliteraciones y textos antiguos en el griego y en el interlineal del griego al español, nosotros nos damos cuenta que el ministerio de estas mujeres, el servicio de estas mujeres era sustentar el ministerio de Jesús con sus recursos. Estas mujeres de sus bienes ayudaban al ministerio de Jesús, sostenían el ministerio de Jesús con sus recursos, con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus posesiones, con sus bienes. Ellas sustentaban para el alimento, para el hospedaje. Yo le quiero preguntar, amada iglesia, si alguna vez usted se ha preguntado, de qué, cómo comía, de qué se alimentaban los discípulos, dónde dormían los discípulos con Jesús cuando llegaban a una ciudad, cómo lavaban sus ropas, cómo compraban ropas nuevas, cómo compraban alimento, cómo ayudaban a los pobres. Pero la Biblia nos dice que estas mujeres desempeñaban la labor de sustentar el ministerio de Jesús con sus propios recursos, Algunos pensarían que la labor de las mujeres era servir la comida, de pronto estar pendientes de la ropa, cuidar los niños, pero no, estas mujeres estaban encargadas o más que encargadas, en su corazón había nacido el deseo de sustentar el ministerio de Jesús. Cuando los discípulos llegaban a una ciudad con Jesús, tenían que alquilar un lugar, y hemos leído sobre los aposentos altos, hemos leído sobre diferentes lugares en donde Jesús llegaba a una casa, en un hospedaje, y alquilaban ese lugar y tenían que pagar, tenían que comer, tenían que comprar alimento, tenían que ayudar a los pobres. Era el recurso de las mujeres el que les permitía al ministerio de Jesús desarrollar esta labor. ¿Alguna vez usted ha alcanzado a imaginar la importancia de este servicio de estas mujeres? Estas mujeres no estaban simplemente ahí siguiendo a Jesús, sino que habían decidido que todo lo que tenían, sus bienes, sus recursos, iban a ser puestos para el ministerio de Jesús, para el sustento de los discípulos. Por eso dice en el versículo 3, ayudaban con sus propios recursos, y otras versiones dice sustentaban la obra, el ministerio de Jesús. El servicio es un acto de amor, es un acto de obediencia, es un acto de gratitud. Estas mujeres habían sido sanadas, libertadas, y en ese acto de gratitud por el Señor decidieron servir al Señor Jesús con sus recursos, con sus bienes. Pero yo no quiero hablar esta noche de los bienes, yo quiero hablar del servicio. Y sabe, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, quiero que usted me acompañe, porque quiero ir terminando con lo que Dios ha puesto en mi corazón. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 55. Dice la palabra de Dios: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, léanlo conmigo, amada iglesia, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana,
muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordados de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Amada iglesia, yo quiero ir terminando con esto. Estas mujeres tuvieron un pasado oscuro. Una de ellas estuvo endemoniada, en pecado, fue señalada, otra fue enferma y estas mujeres tuvieron un pasado oscuro, pero el Señor Jesús les alcanzó. El Señor Jesús les sanó, les libertó, ministró sus vidas, estuvo con ellas, les levantó, su gracia alcanzó. Y en un acto de agradecimiento, ellas desearon servir a Jesús, seguir a Jesús. Entregaron sus bienes, entregaron sus recursos y sirvieron al Señor Jesús. Dieron su servicio como un acto de gratitud. Y lo que hicieron estas mujeres les permitió a ellas recibir la primicia de la resurrección. Yo quiero explicar lo siguiente. Las primeras personas que se enteraron de la resurrección de Jesús fueron estas tres mujeres y las que estaban con ellas. Dice la Biblia en el versículo 10, eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los discípulos. Fueron estas mujeres que entregaron su vida a Jesús, que siguieron a Jesús, que sirvieron a Jesús, las que tuvieron la primicia de la resurrección. Hágame el favor, iglesia. Yo cuando leo esto y me pongo en los zapatos de ellas, se me pone la piel de gallina, amada iglesia. Estas mujeres lo entregaron todo por Jesús. Siguieron a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, hasta el último día, aún después de su muerte, fueron a servir. Escúcheme bien, fueron a servir a la tumba. Dice la Biblia que prepararon especias toda la noche. Primero era día de reposo, no podían trabajar, pero ellas prepararon especias. Y después en la mañana se fueron al sepulcro a servir el cuerpo del Señor Jesús, a envolverlo, a cuidarlo, para que no se pudriera, para que no oliera feo. Fueron en un acto de servicio porque estaban agradecidas por lo que Jesús había hecho en su vida. Era tanto el agradecimiento, era tanta la felicidad de lo que ellas habían experimentado con el Señor Jesús, que querían servir a Jesús aún en su muerte. Y dice la Biblia que estas tres mujeres fueron a la tumba y tuvieron la primicia de la resurrección. Pero no solo esto, sino que estas mujeres fueron las que le predicaron a los discípulos sobre la resurrección. Mire lo que dice el versículo 10. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Escúchenme, los apóstoles que caminaron con Jesús 3 años, que dormían con Él, que vivían con Él, comían con Él para todos lados, pero fueron las mujeres las que le predicaron, las que le llevaron las buenas nuevas de resurrección a los discípulos. No fueron los discípulos quienes animaron a las mujeres, fueron las mujeres quienes animaron a los discípulos, porque estas mujeres habían sido agradecidas con Jesús. Y el Señor les otorgó a ellas la primicia de la noticia de la resurrección. Fueron las primeras en entender el mensaje de la resurrección. Fueron las primeras en ver la tumba vacía. Fueron las primeras en predicar sobre la resurrección, porque un día decidieron seguir a Jesús, porque un día decidieron servir a Jesús en un acto de agradecimiento, en un acto de amor, en un acto de obediencia. Lo entregaron todo y aún en la muerte de Jesús deseaban servir, aún en la tumba deseaban servir.
Y yo te quiero preguntar, amada iglesia, todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Y cuando nosotros miramos hacia atrás, amada iglesia, cuando nosotros volcamos nuestra mirada hacia el pasado y podemos ver todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Algunos Dios les ha sanado, ha restaurado su matrimonio, ha restaurado su hogar, ha restaurado su negocio, ha restaurado tantas emociones, pecado, ha traído provisión, ha traído sustento, ha derramado de su gracia y ha hecho tantas cosas Jesús que hoy es un día para que tú decidas que tu servicio sea un acto de agradecimiento. Que tu servicio hacia el Señor Jesús, que tú puedas decir esta noche, yo hoy decido seguir a Jesús y servir a Jesús por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Estas mujeres desde Galilea, desde que tuvieron un encuentro personal con Jesús, decidieron seguir y servirle. Y el Señor les otorgó la primicia de la resurrección, la primicia de predicar las buenas nuevas de la resurrección. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida? Yo quiero que tú puedas pensar, amada iglesia, ¿qué es eso que Jesús ha hecho en tu vida? Si Jesús ha hecho algo en tu vida, yo te invito a que tú le sigas. Si Jesús ha hecho algo en tu vida, yo te invito a que tú le sirvas a Jesús. En un acto de amor, en un acto de obediencia, en un acto de gratitud. Sírvele al Señor Jesús. Síguele. Y Él va a derramar sobre tu vida bendición. Para estas mujeres la bendición más grande fue el poder tener la primicia de la resurrección, de la noticia de la resurrección. La primicia de predicar a los discípulos, amada iglesia, entienda la magnitud de esto. No fueron los discípulos los que predicaron la resurrección, fueron estas mujeres que llevaron las buenas nuevas a los discípulos. El Señor les otorgó estas primicias a ellas porque ellas decidieron, aún en el sepulcro, ir a servir y seguir a Jesús. Y yo le quiero comprobar que esta palabra se cumple en otros pasajes de la Biblia. Yo le quiero comprobar que un acto de agradecimiento hacia el Señor Jesús trae bendición. Tú quieres una vida en bendición, tú quieres una familia en bendición, tú quieres un trabajo en bendición. Sigue a Jesús, sirve a Jesús con un acto de amor, con un acto de obediencia, con un acto de servicio. Y yo quiero que usted me acompañe rápidamente para terminar. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron en encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se apartaron de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Escuche el mensaje. Cuando él vio la sanidad de Jesús, decidió seguir a Jesús y servir a Jesús. ¿Por qué digo seguir a Jesús? Porque no siguió su camino, sino se devolvió y siguió a Jesús. Pero también sirvió a Jesús adorándole. Dice la Biblia que iba glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Usted se acuerda que hablábamos el domingo, amada iglesia? A sus pies. Como María, a través de diferentes pasajes bíblicos y a través de toda la escritura, encontró un lugar en la presencia de Dios a sus pies. Y dice, este hombre decidió seguir a Jesús, servir a Jesús. Cuando llegó a Jesús se postró a sus pies, dándole gracias, porque el servicio es un acto de gratitud. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Y yo le quiero decir, amada iglesia, los 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvo. Los 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvo. ¿Y sabe quién fue salvo? El que decidió seguir a Jesús, el que decidió servir a Jesús, el que fue agradecido con Jesús. El Señor le dio la salvación. Si tú decides seguir a Jesús, si tú decides servir a Jesús en un acto de amor, en un acto de obediencia, en un acto de gratitud, si tú eres agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, el Señor va a bendecir tu vida, va a bendecir tu hogar, va a bendecir tu economía, va a bendecir todas las áreas de tu vida. Este leproso volvió a Jesús. Le sirvió, le adoró, le glorificó, se postró a sus pies como María y fue agradecido y el Señor le dio la salvación. El Señor le otorgó la salvación. 10 fueron sanados, pero solo él fue salvo, amada iglesia. ¿Cuántas mujeres fueron sanadas? ¿Cuántas mujeres fueron libertadas? Pero solo ellas fueron la primicia de la resurrección de Jesús. Amada iglesia, el servicio. Tú tienes que verlo desde hoy en adelante de una manera diferente. El servicio no es una obligación. El servicio no es simplemente una responsabilidad. El servicio es un acto de gratitud a Jesús por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y cuando nosotros somos agradecidos, cuando nosotros seguimos sus pasos, cuando nosotros seguimos sus caminos, el Señor va a bendecir nuestras vidas. Sigue a Jesús, sirve a Jesús, amada iglesia, y vas a ser bendecido en el nombre de Jesús. Yo les bendigo, amada iglesia.